Vamos a seguir conversando con Luis Moreno, que es economista, es abogado, es dueño de Cavas, pero él es también político. Te has dedicado a la política, es decir, a la militancia acá en Tierra del Fuego, bueno, a nivel nacional también. Y para empezar, ¿qué ves vos ahora de la actualidad? Sentís vos que es la tónica de la actualidad a nivel económico y político? Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar analizando la foto de lo que está ocurriendo, digamos, mundialmente, que no escapa lo que ocurre en Argentina y lo que ocurre en Tierra del Fuego. Me parece que este es un paso decisorio a efecto de abordar un análisis. Están ocurriendo cambios muy profundos a nivel mundial. Esto me hace recordar, por ejemplo, más o menos para tomar así una comparación, esto me hace recordar cuando la década del 60, 70, por ejemplo, irrumpe en Francia lo que se denominó el Mayo francés, la juventud, la imaginación al poder, se cambió la cultura, el arte, la expresión política, sociológica, etcétera, etcétera. O sea, hubo un cambio universal y que se fue gestando universalmente. Después, por ejemplo, la globalización, otro movimiento muy importante. Estamos hablando de la década del 90, cuando el proceso de globalización encuadran al resto de los países y encuadran al resto de las comunidades en una cultura envolvente cuyo sentido fundamental estaba en el tema de la concentración de la riqueza por parte de determinados países que lógicamente utilizaban el poder armamentístico. En este momento se había salido de la Guerra Fría. Y en este momento, actualmente, estamos entrando en un proceso de debilitamiento de lo que se llama actualmente, por ejemplo, el manejo imperial de los recursos militares y los recursos económicos del mundo. Y este proceso que vamos a ingresar, que es el multilateralismo, digamos, Argentina lo encontraba posicionado en un lugar muy bueno, que la vez pasada lo leí, por ejemplo, justamente en la página de ustedes, que es relacionado, por ejemplo, al grupo de los BRIC. Hay un movimiento, por ejemplo, que inclusive, fíjate qué paradójico, por eso empecé hablando de este tema, que en la medida que mientras acá en este país hablan de dolarización, el dólar en este momento prácticamente se encuentra en la situación más débil en la historia del dólar. Y la historia del dólar no es una historia larga, porque prácticamente es la historia contemporánea de Estados Unidos. Ninguna moneda ha durado en el tiempo. Todas las monedas tienen su nacimiento, su apogeo y su caída. La pregunta en cuestión, ya sabemos cuándo nació el dólar, cuál ha sido su apogeo y cuál es el proceso de caída que está teniendo. El tema es cuándo va a caer. Y va a caer, no importa si es en 5 años, si en 10 años o en 20 años. Pero el dólar va a caer. Nosotros en este proceso donde la moneda está absolutamente debilitada, en este caso el dólar, nosotros hacemos una alianza estratégica desde el punto de vista financiero con aquellos sectores que manejan el dólar, prácticamente en un contexto geopolítico, inclusive de debilitamiento del dueño del dólar, que es la Administración Federal de los Estados Unidos. Y eso a nosotros nos posiciona en una situación, digamos, que en el concierto mundial es desconcertante hasta propios y extraños. Llama la atención, por ejemplo, de esta actitud que ha tomado, por ejemplo, Argentina y demás. Y a nosotros, en lo que respecta a Tierra del Fuego, cuando nosotros nos equivocamos de lectura en lo que se refiere a la foto, ya sea a nivel mundial, también lógicamente nos vamos a equivocar con respecto a la lectura de la foto interna de Argentina. ¿Cuál va a ser el destino de Argentina? Yo creo que es la pregunta fundamental que deben hacerse todos. Hay alguien que tiene un proyecto de Argentina, y por supuesto, ¿es Milei el proyecto Argentina? No, el proyecto Argentina que se está escribiendo en este momento no se está escribiendo en el despacho de Milei ni en el Poder Ejecutivo, que veo que frecuenta poco y tiene muy pocas audiencias. Esta historia, por ejemplo, económica, la historia de fondo, se maneja a través de factores de poder, y estos factores de poder no pasan por el poder político en este momento, sino que pasan por otros despachos. Pasan por despachos de países exógenos a Argentina, como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Tenemos una alianza, planteó como una alianza estratégica con Netanyahu, por ejemplo, Milei, e inclusive generando un conflicto al decir de que iba a llevar la embajada, iba a trasladar la embajada a un lugar, digamos a una zona que es una zona conflictiva, que ni siquiera Estados Unidos, que es el socio natural de Israel, lo ha querido hacer. Se dio un abrazo con Zelensky cuando Ucrania está perdiendo prácticamente la guerra y Rusia está avanzando sobre la OTAN. O sea,
en épocas equivocadas, con conceptos equivocados, con ideas equivocadas y con un ideologismo que a nosotros nos cuesta mucho. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, este debilitamiento, por ejemplo, en la relación con China, que esto ya lo hemos visto en el transcurso de todo este tiempo, que nos va a costar muchísima plata, porque los chinos ya de por sí ya rescindieron el contrato, por ejemplo, de infraestructura que estaban haciendo, por ejemplo, en Santa Cruz. El 40% del sector minero en Argentina está manejado por inversores chinos. El 50% de lo que es inversión energética estratégica lo están manejando los chinos. Los chinos están retirando inversiones. Están retirando inversiones por la actitud absolutamente agresiva y descomunal desde el punto de vista ideológico de un libertarismo que no lo entiendo, la verdad que me lo tendrían que explicar, porque la lectura de lo que dice me parece totalmente contradictorio y nos está costando demasiado caro, e incluso desde el punto de vista financiero, con respecto al tema de los swap. Los swaps son una garantía gatillo que los chinos nos depositaban yuanes en el Banco Central y si nosotros eventualmente los necesitábamos, nosotros los podíamos utilizar. Ahora China le dijo, no me utilicen más los yuanes, por la actitud agresiva, metiéndose en un conflicto que no tiene nada que ver ni siquiera conociendo la historia del conflicto, que es el conflicto Taiwán. O sea, la reivindicación natural e histórica que tiene China de la China unida, la China única. Entonces, bueno, tenemos todos conflictos de esa naturaleza y que tienen incidencia no solamente en el país, sino tiene incidencia sobre Tierra del Fuego. Por ejemplo, este tema de haber abierto todas las canillas y todas las variables, dejando que las empresas, con su natural voracidad, pongan precio a las tarifas, por ejemplo, nos lleva ahora a los precios de tarifa que ahora tenemos. Nos pone, por ejemplo, este conflicto con China, nos va a llevar a ponernos en una situación de crisis con respecto al tema de la provisión de insumos para la fábrica. Nos pone en conflicto con respecto al tema de las inversiones que, digamos, China y Rusia querían hacer, por ejemplo, y ya lo habían anunciado y estaba muy avanzado el tema, en este caso en materia energética y en materia portuaria. Entonces, nos estamos comprando conflictos que nos tocan intereses nacionales y tocan intereses lógicamente de Tierra del Fuego, y esto es lo absolutamente preocupante. Esto no es un manual, por ejemplo, de un joven adolescente que de pronto lee un documento, no sé, sobre el liberalismo y es más liberal que los propios liberales. Estamos hablando de una persona que llega a ser presidente, que se supone que se encuentra capacitado para ejercerlo y cuyas consecuencias nos están llevando a una situación imprevisible. Y vuelvo a reiterar, en primer lugar, la situación internacional, la pésima lectura y el exceso de ideologismo y cargado de situaciones de extrema tensión, como el caso de España. España se retiró la embajadora y España ahora nos está diciendo de que ahora cuando nos toque negociar con el Club de París, que le debemos 7.000 millones de dólares, ha dicho que le va a pedir a Argentina que se ponga al día en el Club de París, que le debemos plata. O sea que estamos hablando de que lo va a tosigar por el lado que más nos duele y simplemente por exabrupto, que no tiene ningún sentido. No ha puesto, por ejemplo, en pugna con Brasil. Brasil es el principal aliado comercial de nosotros. El 40% de las exportaciones nacionales pasan por Brasil. A nosotros nos importan y nosotros le exportamos a ellos. Tenemos una relación excelente, es un país de América Latina, vecino. Así que bueno, que ahora nos salvó inclusive de este mal manejo que hubo con respecto al tema energético, nos terminó salvando Brasil, el que tanto decía que este era comunista, que era impresentable, que era un corrupto, cosas por el estilo, le tuvo que ir a pedir por favor, Mondino, le tuvo que ir a pedir por favor que le resuelva el problema. Entonces, todas estas situaciones contradictorias nos cuestan los bolsillos, en la vida y en la sangre de los argentinos. No es simplemente una expresión retórica o un análisis teórico que nosotros tenemos que hacer con respecto a cómo se conduce el presidente o las cosas que dice que a algunos les parecerá simpática y demás. Y han puesto, digamos, se ha puesto de moda el meme. Ahora es muy fácil decir cualquier cosa en 2 palabras y 2 conceptos, pero nos está llevando, digamos, a situaciones muy críticas. Y esto se ve todos los días. Con el crecimiento de la desocupación, tenemos un crecimiento de la desocupación exponencial. Nuestra fábrica, por ejemplo, ha perdido 4.000 puestos de trabajo. Todo por locuras que en realidad son incomprensibles. Y yo la verdad que no las comprendo porque nunca he visto un presidente. Puede haber presidente de izquierda, de derecha, de centro. La vida no es ideología solamente. La vida es la percepción lógica que uno tiene que tener sobre las cosas que nos ocurren y le ocurren. En el caso del presidente, tendría que estar pensando en lo que le ocurre a los argentinos. Esto es meterse con una hoja de cálculo y decir, bueno, ahora el gas va a valer tanto porque se lo pidieron las empresas y el mes que viene va a valer 57% más.
Esto es una locura, hay mucha gente que queda en la calle, es muy indolente. Y para ser presidente o para ocupar un lugar, cualquier lugar público, lo que hay que tener es el concepto de dolencia, que a uno le duela, de haber tenido una experiencia de vida que a uno le permita mensurar el dolor de los semejantes, las medidas que uno realiza, cómo impactan en la vida de los otros y las causas y los efectos que producen. Tal cual. Y en Tierra del Fuego, ¿cómo impacta esta política específicamente? Vos recién hablabas de los 4.000 puestos de trabajo, que hay que destacar a la gente que no conozca, que 4.000 puestos de trabajo en una población activa muy baja, porque somos muy pocos los habitantes en Tierra del Fuego, muchísimo. ¿Cómo impacta esto en Tierra del Fuego? ¿Cómo impacta la política que está llevando a Milei? ¿Cómo impactaría esto el tema del RIGI? Bueno, en primer lugar, la economía de Tierra del Fuego se divide, o mejor dicho, el mercado laboral de Tierra del Fuego tiene 3 patas fundamentales, que es el sector servicio, que serían comercios, bancos, etcétera, etcétera, el sector público, que tiene aproximadamente un 30% más, y el sector fabril el 30%, o sea que tenemos 3/3 que dividen prácticamente la economía de Tierra del Fuego en 3 segmentos que hacen la economía primaria, secundaria y terciaria. A los 3 los ha tocado de manera igual y desmedida. El sector público, que pareciera que no pasara nada, ha habido un proceso de desfinanciamiento del Estado producto del desacomodamiento de la variable inflacionaria, porque todo el mundo habla. Fernández, que no es santo de mi devoción, para sintetizarlo así, para no ponerme a hablar de Fernández que ya pasó, Fernández, en el gobierno de Fernández tuvimos un promedio de inflación de aproximadamente el 7%. Cuando llegó Milei, de pronto nos trepamos a un 30%, 28%. 7% mensual. Exacto. ¿Por qué nos trepamos ahí? En primer lugar, por una devaluación. ¿Y por qué devaluación? Y porque algunos tenían que hacer negocio. O sea, acá muchos hicieron negocio, reposicionaron los precios y después los bajaron relativamente, cuando en realidad los precios bajaron. O sea, conclusión, el tarascón que le pegaron al sector privado salarial ha sido aproximadamente el 25% en estos meses. Un cuarto del salario de los trabajadores va, por supuesto, es una economía que se hace en los empresarios en la elaboración de los productos y, por supuesto, una maximización equivalente de las ganancias. En el sector público hay esta cuestión del desfinanciamiento del Estado produce, por ejemplo, un deterioro también en la masa salarial, en el pago de las jubilaciones. En el pago me refiero a los porcentajes. Si nosotros tuviéramos que decir de que tuviéramos que respetar más o menos el perfil de salarial de lo que se tenía en el transcurso de los últimos 2 años, y hoy día el gobierno tendría que estar anunciando un aumento no inferior al 45%. Entonces, no lo puede dar porque el Estado está desfinanciado. Los municipios están desfinanciados, la obra pública se ha atrasado, se han rescindido todas las obras públicas nacionales. Teníamos obras públicas en el puerto, teníamos inversiones comprometidas, teníamos inversiones en infraestructura en materia de la Ruta 3, que para nosotros es vital, en materia energética, en lo que se refiere a Tierra del Fuego. Bueno, todo eso que figuraba en los presupuestos y en las ejecuciones presupuestarias tiró a foja cero todas las obras públicas del país, incluido lógicamente la de Tierra del Fuego, lo que nos produce un impacto directo. Inclusive obras, pero sumamente importantes, traslado de la base, por ejemplo, la ampliación de la pista de Ushuaia, el tema de la inversión, porque iba a poner plata el Estado, por ejemplo, para hacer la inversión del polo logístico antártico. Bueno, todo esto se ha tirado para atrás y esto nos toca y afecta la vida diaria. Y acá se ve a las claras, porque todo esto trae un efecto recesivo, los comercios cada vez venden menos, ya empezamos a ver que las vidrieras desgraciadamente tapadas, lo que significa de que deben cerrar, los empleados se quedan en la calle, y es un círculo vicioso. Y a costilla de qué? Bueno, a costilla de la gente, pero básicamente, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Para mí lo que se busca es un punto de equilibrio entre los que tienen y los que deberían no tener. Acá una de las clases más castigadas es la clase media. Es decir, volveríamos una economía tipo de casta. Hay un sector, una supremacía económica, así como existe la supremacía blanca en Estados Unidos, sería una supremacía económica que concentrara gran parte de la demanda del poder adquisitivo de los argentinos, el 100% de las exportaciones de Argentina hacia afuera, es decir, que manejarían el país como si fuera una factoría. Y encima de todo esto ya tiene sus asociados. Los asociados no son los asociados que mejor pagan,
los que ofrezcan mejor servicio, los que hagan reconocimiento, por ejemplo, los que tengan, reconozcan procesos que sean amigables con el medio ambiente. No, ya tienen nombre. Son los norteamericanos, algunos países de Europa y ¿cómo es que se llama? Israel. O sea, en un esquema de ideologización que nos cuesta carísimo y que le va a costar a la gente de campo, me refiero a los chacareros del campo, que le va a costar, digamos, a todos los argentinos en general. Hay un proceso de mantenimiento del aparato industrial de Argentina. En este momento se ha perdido el 7%. No creo que podamos llegar a aguantar más tiempo, producto, en primer lugar, con el impacto que tenía sobre las tarifas eléctricas, que es el principal insumo, el insumo de energía para la fabricación, sino que además lo toca de lleno el tema que ha caído el 35/40%. Para que se den una idea, el 45%, lo que es la línea blanca, consumo de lavarropa, heladeras, televisores que se hacen acá en Tierra del Fuego, no se venden. Y no se venden justamente porque la gente no tiene plata. Entonces yo escucho así, sí, el problema no es la ley de Tierra del Fuego, el problema es que en la macroeconomía como la que hoy estamos, nos joden a todos, absolutamente a todos los argentinos, y entre ellos los de Tierra del Fuego. Y nosotros estamos en una situación mucho más sensible porque somos monoproductores industriales, no es que tengamos una industria eslabonada en 10.000 segmentos. Tenemos una industria elaborada en 2 segmentos básicos, que es línea blanca, teléfono, industria de entretenimiento, o sea, televisores, todo eso, y textil. Esos son los 4 rubros. Nosotros no tenemos otros rubros. Y bueno, la situación es dramática y a mí me da mucha pena la gente. Y yo les sugiero a los que hacen política... Justo eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo está actuando la clase política fueguina en relación a estas medidas? Más allá de que pueden haber declaraciones grandilocuentes, ¿cómo es la actividad política? ¿Qué es lo que están haciendo los políticos? ¿Cómo es lo que hacen? Mira, yo creo que tanto para interpretar el arte, como para, yo digo, por la cava del fin del mundo, como por la comida, lo que hay que tener es pasión. Yo lo que veo, y no solamente en el político de Tierra del Fuego, es la falta de pasión. Las cosas se defienden con pasión. Cuando a un amigo le pasa algo, uno reacciona con pasión. Cuando vos sos un político que naturalmente representás al pueblo, cuando te tocan al pueblo, saltás con pasión. Como saltarías si le tocaran el trasero a tu esposa, como si le faltara el respeto a tu hijo, como si le faltara el respeto a tu familia. Con esa agudeza, digamos, reacciona un político cuando es un político de sangre, de estirpe, y no un político de circunstancias que llegó, no sé, porque puso plata y las encuestas hizo un par de sonrisas, y puso plata y llegó a ser político, qué sé yo. Pero bueno, eso es lo que es un político. Un político es una persona que con pasión defiende los intereses del pueblo. Y eso no lo veo. ¿Qué quieren que le diga? Cuando vino Milei acá, por ejemplo, tendría que haber saltado. El tipo vino a decirnos en la cara de que iba a poner un puerto militar norteamericano cuando los norteamericanos fueron socios con los ingleses en arrebatarnos la isla. Los ingleses fueron secundarios de la operación de sacarle las Islas Malvinas a los argentinos, porque fueron, como dice el refrán, andá de parte de los norteamericanos, dijeron andá de parte mía como cosa tuya. Ellos habían probado, hicieron un ablandamiento, entonces después vinieron los ingleses y se quedaron con la isla. Lo mismo pasó con la Antártida. La Antártida Argentina que nosotros tenemos, que nosotros decimos somos argentinos, que estamos involucrados en el Tratado Antártico y demás, el único país que no reconoce el Tratado Antártico, como dice, eventualmente podríamos tener derecho, es Norteamérica, y ellos van a poner una base acá cuando tienen el principal conflicto. Le proveyeron armas y tecnología que en ese momento no tenían, por ejemplo las miras nocturnas teledirigidas, que le proveyó, que fue vital para el desarrollo de lo que fue la guerra en Malvinas, se la proveyó Estados Unidos, y se la proveyó Estados Unidos en tiempo récord, justamente para la guerra esta. O sea, conclusión. Nos vino a plantear Milei que acá iba a poner una base el enemigo, porque en realidad no quiero hablar el término enemistad como, me refiero a enemigo real y concreto de los intereses concretos de Tierra del Fuego, que es Malvina, Antártida. Nosotros somos Malvina y Antártida, aparte de la isla grande Tierra del Fuego. Claro, tal cual. Perfecto, en Malvina y Antártida
Estados Unidos no nos reconoce absolutamente nada. Y sin embargo acá los escucho hablar de que sí, porque los rusos, los chinos nos apoyaron en todo. Los chinos nos van a seguir apoyando en todo, porque los chinos han sido pueblos sojuzgados. Yo les recuerdo un dato histórico que es muy importante. Siempre lo digo porque la historia, como siempre la historia la tratan de tapar. El primer país, escuchen esto, el primer país narcotraficante que hubo en el mundo fue Inglaterra. Porque no hay que olvidarse que en el año 1870 existió lo que se llamó la Guerra del Opio. La Guerra del Opio era porque el opio que cultivaban en la India, los ingleses, se lo llevaban a los chinos y se lo cambiaban por materia prima. Entonces de pronto China dijeron, no me traiga más opio, me estás matando la población. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Intervinieron militarmente. O sea, era un imperio narcotraficante y esto se olvida y esto pasó, lo pueden googlear y todo, porque uno dice cosas que dice, che, una locura. Esto que estoy diciendo, por ejemplo, el antecedente de la Lexington, que fue, esto está escrito en la historia, es un hecho que no es ni siquiera discutible por nadie. Este es un hecho, son los hechos en sí mismos, lo que hablan son los hechos. Y resulta que nos viene a plantear eso y yo escucho gente de acá que ridículamente dice, no, porque Estados Unidos no tiene la más pálida idea, pero hay gente que por ahí tiene que tomar decisiones. Que esto es lo grave. No digo que todo el mundo tenga que saber de todo. Lo que sí, lo que tienen que hacer mucha gente es informarse, leer y por supuesto aceptar el inmenso desafío que es defender el interés del pueblo fueguino y al político en general. Yo no hago política hace rato porque, bueno, en primer lugar me considero un radical en el exilio, no tengo nada que ver con este radicalismo que se convirtió en más conservador que el propio Macri, nada que ver, absolutamente nada que ver, rompió la genética del partido. Y entre otros motivos no hago política porque no veo que también, en cierto modo, el pueblo debería ser reaccionario a esto. Uno para hacer una revolución, por ejemplo, se necesita una materia prima que es fundamental. Es en primer lugar la materia prima conceptual y la materia prima que es el valor agregado, que es la gente. No digo que es necesario hacer una revolución tradicional y nada por el estilo. Se necesita simplemente recapacitar para tratar de resolver problemas que no son comunes y que no son difíciles de resolver, hay que tener muy en claro las cosas. Por ejemplo, este tema de las tarifas. Está bien que haya metido un amparo y demás, pero, y me parece muy bien que de pronto nosotros somos un país, somos la provincia exportadora de gas por naturaleza. Tenemos reserva de gas. ¿Cómo nos pararon y dijeron, bueno, escuchame una cosa, ¿querés quedarte con la industria? Bueno, pero dame la pesca, dame el océano que tenemos, el océano más grande sería el océano más grande que cualquier otro país que tiene en América Latina, dame el océano y dame el petróleo y llévate lo que quieras. Que puedo hacer un emirato árabe si quiero. Pero con esa contundencia hay que salir a defender. Por supuesto, no digo que esto debería pasar así, pero me refiero que uno tiene que ir a defender y no andar pensando cómo negociar o cosas por el estilo. Y hay otra cosa más. Los peores enemigos que tiene un pueblo es la gente que está dentro. Hay gente que por hacer política y ocupar un cargo, porque esto que digo yo, lo saben todos, todos lo saben, incluso, por supuesto, los que defienden a Milei lo saben perfectamente bien, las consecuencias de todo esto. Una cosa es defender porque no se sabe y otra cosa es defender por conveniencia, porque claro, se sabe, pero resulta que yo me tengo que callar la boca porque me conviene. Yo podría callarme la boca porque a mí me conviene mantener la boca cerrada. ¿Para qué me voy a generar antipatía si yo acá puedo ser simpático? Tengo cavas del fin del mundo, que acá la gente... Y hay gente que va a decir, no, que viene, porque este tiene una posición, es muy parcial o lo que fuera. Pero bueno, así es la vida. ¿Y qué mensaje le darías vos al pueblo fueguino y a los políticos como para ir finalizando? Bueno, en primer lugar, el hecho de tener solidaridad con la gente. Se puede ser solidario no desde la palabra solamente o cosas por el estilo, sino se puede ser solidario acometiendo lo que haya que cometer. Por ejemplo, si hay que cobrar más impuestos porque la gente se muere de hambre por causas que son imputables a terceros, y bueno, se tendrá que hacer. O sea, producir los equilibrios, porque el poder se trata de estabilizar. Para mí, esta es mi idea. A uno lo embisten de poder justamente para que ese poder que el ciudadano común no puede utilizar, lo puede utilizar en servicio del resto. Bueno, utilicen ese poder, utilícenlo como tengan que utilizarlo, porque estamos en una situación de crisis, estamos en una situación de emergencia. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y en segundo lugar es comprender que sin solidaridad no hay transformación posible.
No hay transformación posible pensar que únicamente de que sí, porque a algunos les va bien o porque, qué sé yo, digamos, algunos sectores económicos pueden estar mejor y que el día de mañana, pero sin solidaridad no vamos a ningún lado. Esto está escrito en la historia. Y por lo general todos los procesos que no tienen una distribución equitativa de sus riquezas terminan muy mal. Terminan en crisis económicas mucho más graves. Bueno, muchas gracias. Ya, por favor.